Esta sesión ha sido convocada para proponer la forma y modo de resolver las diferencias surgidas entre ambas cámaras con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que excluye de los beneficios regulados en la Ley 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad, correspondiente al boletín 13.046-07. Esta sesión fue citada con el objeto de constituirse, elegir presidente, acordar normas de procedimiento y adoptar los demás acuerdos que estime pertinentes. Señora secretaria, propongo al senador Araya para que presida esta comisión mixta. Habría que someterlo a votación. Senador Galilea. Yo creo que estamos todos de acuerdo que el senador Araya presida. Sería un honor. Diputado Walker. Sí, a favor. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Fuenzalía. A favor. Diputado Soto. A favor. Diputada Castillo. A favor. Aprobado, elegido el senador Araya como presidente por unanimidad. Muchas gracias a todos y todas. Señora secretaria, ¿el motivo de la divergencia entre el Senado y la Cámara? Presidente, la divergencia... Presidente, si me permite, Diputado una observación. Sí, en otras ocasiones que hemos iniciado comisiones mixtas con el Senado, se ha establecido la máxima transparencia para la realización de las sesiones, que yo creo que es un principio positivo y que el Senado lo ha acogido muy bien. Yo no sé si en esta ocasión vamos a hacer una excepción o vamos a utilizar la máxima transparencia como corresponde, creo yo, para la realización de estas sesiones. Diputado, entiendo que está siendo televisado o está por la señal de streaming del Senado, se está transmitiendo. Formidable, presidente. Muchas gracias. Presidente, en esta iniciativa legal se produjo una divergencia con la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, modificó el artículo 10, inciso tercero, letra C, de la Ley 19.856, en lo relativo a la integración de la Comisión de Beneficio de Reducción de Condena para reemplazar al integrante que corresponde a un abogado nombrado por el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, por un abogado nombrado por el Ministerio Público a través de la respectiva Fiscalía Regional. Esta modificación fue, el Senado no estuvo de acuerdo y la suprimió en el segundo trámite. En tercer trámite, esta supresión fue rechazada por la Cámara de Diputados. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Diputado Walker. Muchas gracias, presidente. Qué bueno que podamos hacer el debate respecto de por qué surge esta discrepancia. Junto al diputado Gonzalo Fuenzalía, junto al diputado Lonton y otros, fuimos de la opinión en la Cámara de Diputados que en un tema tan sensible como lo es el trabajo de la comisión, que debe revisar la reducción de condenas a personas que a su vez fueron condenadas por delitos de abuso sexual infantil, era bueno quitarle la variable política a esa comisión. Ustedes comprenderán que un abogado designado por el ministro de Justicia va a hacer lo que el ministro de Justicia le diga, y que era preferible que estuviera como integrante un representante del Ministerio Público que probablemente tiene mucho más conocimiento de la carpeta que llevó en su momento a los tribunales de justicia a condenar a la persona, que un abogado del Ministerio de Justicia que circunstancialmente le toca revisar esta situación. La segunda diferencia es que el Ministerio Público es un ente autónomo, de un carácter más técnico que el Ministerio de Justicia, que tiene una composición y una atribución política. Esa es la razón por la cual muchos de nosotros
fuimos partidarios de mantener la propuesta de la Cámara de Diputados de que sea un representante del Ministerio Público. Yo no veo el conflicto de interés que podría suscitarse, toda vez que la labor del Ministerio Público concluye en el juicio oral, donde el imputado es condenado. Lo que hay el interés de la sociedad toda por perseguir estos delitos y que se cumplan las sentencias, dada la denominación especial de estos delitos, y el principio de interés superior del niño, que está recogido en numerables convenios internacionales, desde luego en la ley de garantías que por fin logramos despachar, y también en la Convención de Derechos del Niño. Entonces, presidente, en suma, yo creo que es preferible que exista un representante del Ministerio Público. No quiero recordar el triste episodio que llevó a la acusación constitucional contra una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la labor que le cupo en la liberación masiva de personas condenadas por delitos graves, como, por ejemplo, violación a menores. Entonces, yo creo que si hay una conclusión que sacamos de ese episodio, es que hay que quitarle la variable política a estas comisiones y tiene que tener un carácter técnico. A mi juicio, y estoy dispuesto a ser persuadido de lo contrario, creo que quien aporta mejores elementos técnicos a que el razonamiento sea técnico y no político es un representante del Ministerio Público y no un representante del gobierno de turno. Ofrezco la palabra. Diputado Soto. Sí, bueno, yo me inscribo dentro de los que creen que todo lo que tiene que ver con la reinserción social de los condenados es una decisión del Estado de Chile. No es una decisión de los que persiguen los delitos. Lo primero es decir que este proyecto de ley lo que hace es excluir del beneficio de reducción de condena a las personas que han cometido delitos de carácter sexual, donde sus víctimas han sido menores de edad. Y este proyecto cumple con su propósito, cumple con su idea matriz y los priva de ese beneficio. Pero adicionalmente en la tramitación han decidido, a pesar de la exclusión por ley, por una decisión política, que yo comparto, a los condenados por este tipo de delitos de este beneficio carcelario, se quiere hacer un cambio en las distintas comisiones que revisan este beneficio. Yo creo que cuando alguien está cumpliendo condena, lo fundamental, junto con cumplirla, de acuerdo con lo ha dispuesto los tribunales, es decidir lo más conveniente para la readaptación social o reinserción social de los condenados. Es decir, que puedan obtener la libertad al cumplimiento de su condena y puedan abandonar sus carreras delictivas. Y creo que el Ministerio Público no tiene una expertise técnica en eso. Ellos persiguen delitos, ellos tienen el monopolio de la persecución penal, acaban con su gestión, y eso uno lo puede ver en toda su ley orgánica, cuando se producen las condenas. Y creo que le corresponde al Estado de Chile fijar las políticas de reinserción social de acuerdo a un conjunto de factores que tienen que ver con aspectos técnicos y también con aspectos políticos criminales, no político-partidistas, político-criminales. Y creo que esta mejor condición de resolver la naturaleza de la decisión de la reducción de condena en base a la buena conducta, la reinserción social, los que representan al Estado de Chile en estas materias por mandato constitucional, que son precisamente los distintos gobiernos. Por eso yo creo que una innovación resulta bastante incoherente e inconsistente con todo nuestro sistema de reinserción social y que no mejora en nada la situación que se quiere mejorar. Por eso, presidente, yo en esto voy a apoyar la propuesta que hace el Senado. Gracias, diputado Soto. Yo voy a hacer un comentario, voy a apoyar lo que dice el diputado Soto y no repetiré los mismos argumentos respecto a la reinserción social. Simplemente hacer dos precisiones. Primero, que esta es una comisión que está integrada por siete personas, 4 de los cuales son miembros del Poder Judicial, los ministros de Corte de Apelación y 3 jueces.
Y segundo, yo no vi mucha lógica en lo que hizo la Cámara de Diputados. ¿Por qué razón? Porque si acá se está hablando del argumento político, no se entiende mucho por qué quedó vigente la letra C, donde se nombran 2 peritos, un psicólogo y un asistente social nombrados por el Ministerio de Justicia a través de la respectiva Secretaría Regional Ministerial. Entonces, o sea, ¿cuál es la razón para decir que el abogado no puede ser nombrado por el ministro, pero sí los peritos que son psicólogos y asistentes social? Entonces, yo creo que por un tema más de congruencia también debiera mantenerse en el Ministerio de Justicia esos nombramientos. Ministro. Presidente. Secretario de Justicia. Presidente. Sí. Presidente, Sebastián Valenzuela, subsecretario de Justicia. Excusar al ministro también que por razones de agenda no pudo asistir. Presidente, muy breve, porque el tema efectivamente es bien concreto sobre la integración de la comisión y que tal como se señaló previamente, no es de los aspectos centrales que este proyecto, y que afortunadamente ha facilitado todo el consenso, es excluir de este beneficio, que es justamente la reducción del tiempo de condena a quienes mantienen una buena conducta al interior de los establecimientos penales para personas que son condenadas por delitos sexuales. Claramente son personas que normalmente gozan de buena conducta al interior y lo tenemos que enfrentar acá todos los días cuando firmamos los decretos de rebaja de condena. En mi calidad de subsecretario me corresponde visarlos y los firman ministros donde mayormente se aplican, donde mayor impacto tienen por largas reducciones de periodos de 15 meses, de 20 meses, es precisamente para este grupo de personas. Ahora bien, la discusión sobre la integración, la verdad es que nosotros nos sorprende en primer lugar el hecho de que en estos casi 20 años de funcionamiento de este sistema nunca ha habido un problema asociado a la integración de la comisión, sí a las formas en cómo se ha evaluado, a la pertinencia efectivamente para este tipo de delitos, pero nunca ha habido un problema respecto a quienes integran esta comisión. De hecho, los abogados que participan a través de la seremía en estas comisiones aportan básicamente desde el punto de vista del trabajo administrativo y desde la coordinación que hay que tener con cada uno de los establecimientos penales. Acá hablamos de miles y miles de casos que conoce cada comisión. Y el expediente que tienen que revisar esta comisión, entre ellos el abogado de la seremía, no es el expediente de la causa judicial, a la que sí tuvo acceso el Ministerio Público. Aquí el expediente viene conformado por todos los antecedentes en la ejecución de la pena al interior del establecimiento penal. Por lo tanto, el abogado o fiscal del Ministerio Público que concurra va a llegar absolutamente en blanco respecto a esta situación. Él no tiene ningún conocimiento sobre esto y va a tener que abocarse al estudio de miles de causas que funcionan las comisiones de rebaja entre el 5 y el 25 de noviembre de cada año. Por lo tanto, hay que considerar que una indicación en este sentido sustraería al menos un abogado por cada fiscalía regional para estar prácticamente un mes revisando estos antecedentes. Pero más de eso creemos que hay un argumento de fondo que tiene que ver con un debido proceso. Aquí el privado de libertad se va a encontrar con una comisión que va a estar integrada por jueces, ministros de corte y jueces, como ocurre en la actualidad, pero además ahora un fiscal, que justamente fue interviniente el Ministerio Público en la decisión de condena, por lo tanto tuvo una participación directa en el proceso penal. Y va a tener el fiscal o el abogado del Ministerio Público una atribución resolutiva sobre su libertad. Y por lo tanto se produce un desequilibrio, porque van a haber jueces y fiscales que van a decir sobre la libertad. Cuando lo que podría impechar el Ministerio Público es aportar antecedentes para oponerse a eso, pero no tomar un carácter resolutivo de eso. Y ese es un desequilibrio que entiendo puede incluso llegar a afectar garantías constitucionales el día de mañana. Esto no es expuesto solamente por nosotros, fue también expuesto por el profesor Héctor Hernández respecto de la participación en esta tramitación, donde hay un grave problema de imparcialidad a la hora de tomar esta resolución. Creemos efectivamente que la participación de tanto abogados como peritos son un aporte, así lo han demostrado en estos 18 años, y por lo tanto lo que sugeriríamos es no innovar, porque además esto tiene no solamente un trascendido respecto a los delitos sexuales, es respecto de todos los delitos que se está modificando esta composición, y creemos que pudiese ser preferente mantener la integración actual, presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. No veo más palabras pedidas. Senadora Ensperger. Sí, presidente, yo creo que no mucho más lo que podemos aportar.
Lo conversábamos hace un rato aquí bajo el micrófono, a lo mejor si nos hubiera ocurrido antes, no a esta altura, haber puesto ahí, no sé, a un abogado, a un abogado designado por los colegios de abogados, en fin, pero eso ya no es válido para esta altura. Yo soy partidaria y más aún, insisto por lo que acaba de señalar el subsecretario, mantener al abogado designado por cada seremía. No creo, presidente, que podamos avanzar más. La única discrepancia, yo le solicitaría que a lo mejor lo votáramos nomás. Sí, no hay más palabras pedidas, entonces votemos la discrepancia que existe entre el Senado y la Cámara. Sí, la propuesta es, vamos a votar por mantener el texto del Senado, es decir, suprimir la indicación de la Cámara de Diputados. En votación la mantención del texto vigente. Senador Galilea. El texto vigente es lo que aprobó la Cámara. No, es la ley. Es la ley. A favor de la supresión de los... Senadora Bensberger. Por mantener el texto vigente, lo que aprobó el Senado, y en contra del cambio que hace la Cámara. Presidente. Sí, Diputado Walker. Sí, yo estoy por mantener el texto de la Cámara de Diputados. En contra. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Fuenzalida. ¿Está sin audio, Gonzalo? Perdón. Por mantener lo que viene de la Cámara. En contra. Diputado Soto. Yo estoy a favor de mantener lo que viene del Senado, me parece más coherente con todo el sistema, y en contra de los afanes refundacionales en esta materia que tiene el diputado Fuenzalida. Diputada Castillo. Natalia está sin audio. Yo la verdad es que tenía dudas al principio, pero creo que es mejor No. del Senado y al diputado. No se le entiende. Natalia, por favor, ¿podrías repetir? Pues no se entendió la última, se perdió la conexión. Estoy votando como votó el diputado Soto, el argumento es bastante parecido. A favor, entonces. Presidente. A favor. ¿Resultado de la votación, secretaria? ¿Me escucha? Sí. Aprobado el texto del Senado, que consiste en mantener el texto legal vigente por 6 votos a favor y 2 en contra. Entonces, aprobado el texto del Senado por 6 votos a favor y 2 votos en contra. Despachado entonces el proyecto. La Cámara de Diputados. Sí. Oye, ya hay reinserción. No hay palabras pedidas, así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.